7 de la mañana, 17 minutos, y recibimos al doctor Jimmy Martín Delgado, ministro de Salud, a esta hora de la mañana, al nuevo ministro de Salud, para conversar cómo se encuentra el estado del Ministerio de Salud en varias áreas. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Noticias 7. Bueno, ¿cómo encontró la cartera de Estado cuando asumió el cargo de ministro de Salud? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Es un reto. Creo que el Ministerio de Salud es un reto muy complejo, muy particular, pero asimismo lo hemos asumido con toda la valentía y con todo el entusiasmo de poder sacar adelante un sistema de salud que sea eficiente, seguro, de calidad para todos los ecuatorianos. Le han llamado una papa caliente al Ministerio de Salud. ¿Cuál será su objetivo o su primera prioridad dentro de todo lo que tiene que asumir en esta nueva cartera de Estado? Sí, no sé si llamarlo una papa caliente, sin lugar a dudas, como lo había mencionado previamente, es un reto muy complejo, tiene diferentes aristas, diferentes lados que tenemos que ir abordando, muchas veces inclusive de manera simultánea, en donde tenemos que trabajar con depurando la lista que tenemos de nuestros proveedores, tenemos que trabajar en transparentar los procesos de compras públicas, tenemos que mejorar en algunas ocasiones inclusive la atención directa a los ciudadanos, tenemos que trabajar en elaborar evaluaciones de desempeño que puedan objetivamente evaluar a nuestros profesionales de salud. Entonces tenemos que trabajar de la mano, de manera articulada, con nuestros coordinadores zonales, con nuestros gerentes hospitalarios. Sobre eso, ministro, ¿está pensado quizás hacer modificaciones en las gerencias de los hospitales? ¿Usted les ha pedido la renuncia? Sí, completamente. Estamos viendo hospital por hospital, dirección distrital por dirección distrital, coordinación zonal por coordinación zonal, y ya me he podido reunir con la mayoría de ellos, no con todos los gerentes hospitalarios, porque son muchos, son más de 100 a nivel nacional, pero sin lugar a dudas decirles que va a ser una gestión que va a ser evaluada según indicadores, y quien no cumpla con los indicadores, quien no cumpla con los objetivos de gestión, va a tener que dar un paso al costado y va a ser separado. Quien se vea manchado en casos de corrupción va a ser separado. Quien se vea manchado en que no se está dando una atención digna a los pacientes va a tener que ser separado. Eso es una condición, eso es algo que viene desde el gobierno nacional, en donde no vamos a permitir que nunca se ponga en riesgo la vida de los pacientes, y sin lugar a dudas vamos a tener que tomar las acciones necesarias que sean para que esto se cumpla. ¿Y en este diagnóstico ya ha podido identificar los focos de corrupción en los hospitales, también de salud en algunos de ellos? Los focos de corrupción cada vez se han ido transformando en redes de corrupción. Creo que al tenor de los hechos, o bueno, de las sospechas que vemos hoy en día en los noticieros o en los espacios públicos, cada vez existe una mayor desconfianza en el Sistema Nacional de Salud. Y eso es algo que también nosotros como ministerio tenemos que saber comunicar mejor, tenemos que saber combatir, porque debemos de generar confianza como Ministerio de Salud en nuestros conciudadanos de que vamos a ser capaces de darles una atención que se merecen. Entonces, estamos abordando los temas de corrupción, se los está haciendo de manera progresiva, se lo está realizando de manera paulatina, y vamos a hacer, como les había mencionado previamente, vamos a hacer todos los cambios que sean necesarios. No es un tema de corrupción, pero sí se ha hablado de que hay algunos problemas en ciertos hospitales, como por ejemplo inclusive el Hospital Eugenio Espejo, esto en Quito, en el centro norte de Quito, donde se hablaba de que no había alimentación para los pacientes. No sé si eso ya se ha podido resolver, señor ministro. Sí. En el Hospital Eugenio Espejo es cierto, hace aproximadamente unos días o una semana tuvo unas alertas que nosotros hemos sabido resolver adecuadamente, y en ese sentido en estos primeros 15 días hemos gestionado pagos por alrededor de 50 millones, tanto para los servicios externalizados y también para nuestros otros proveedores con los que trabajamos de una manera coordinada y sincronizada, como por ejemplo Solca y otros proveedores que también dan un buen servicio a nuestros ciudadanos. Y eso es algo también importante a mencionar, de que nosotros nos estamos poniendo al día, nosotros estamos gestionando los pagos porque son obligaciones que tiene el Ministerio de Salud con toda la red, sea pública, privada, y también los servicios externalizados y otros proveedores de nosotros. Pero también decir
que si bien es cierto, son obligaciones comprometidas o son obligaciones, son deudas auditadas, también vamos a empezar a ver de cara al futuro de hacer más eficiente ese gasto, porque no necesariamente que sea un hospital privado, que sea un hospital externo, garantiza que es una atención digna para nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar a ver poco a poco, de manera paulatina, de manera progresiva, que este servicio se cumpla de cabalidad totalmente también en toda la red. Volviendo al tema del Eugenio Espejo, hoy en día hemos logrado acuerdos, hemos logrado pagos, hemos efectuado estos pagos y se encuentra operativo al 100%. Ese pago de cerca de 26 millones, bueno, estos procesos van a continuar, pero también, como usted dice, va a revisar los proveedores. Entonces, ¿se espera que algunos salgan también de darle el servicio a los hospitales públicos? Existe una posibilidad de que cuando revisemos el listado, proveedores tengan que salir, porque como les digo previamente, si bien es cierto se realiza una auditoría de estas atenciones médicas, también debemos de comenzar a hacer visitas para saber si es que los servicios se están brindando, para saber si es que los pacientes se están atendiendo, para saber si es que adecuadamente ese servicio que estamos pagando se está realizando. Son gestiones que, como les digo, poner una línea de tiempo es muy difícil, pero debemos empezar a hacerlo para pensar en la sostenibilidad del sistema. Porque se hablaba que parte de esta crisis que hay en el Ministerio de Salud era porque en cierto momento se abusó mucho de buscar proveedores externos para los servicios y eso hizo una bola de nieve que hoy es casi impagable, según dicen algunos gremios de medicina. No sé si usted coincide con eso. Sí, parcialmente. Todo esto aquí hay que tomarlo con pinzas. Creo que el sistema de salud durante décadas ha ido evolucionando y en esta evolución, en este desarrollo de nuestro sistema de salud, tenemos que generar aprendizajes y tenemos que generar nueva información con la cual poder tomar nuevas decisiones hacia el futuro. Como le menciono, hay proveedores con los que trabajamos y sabemos, tenemos una atención muy buena, tenemos una atención muy digna, pero también tenemos otros proveedores que lamentablemente han utilizado el sistema a su favor y no en el favor de los intereses de todos los ecuatorianos. Y como se dice, esta bola de nieve tenemos que pararla en algún momento y tenemos que entonces empezar a ver de cerca quiénes están trabajando por los ecuatorianos y quiénes están trabajando para otros intereses. Y también reinvertir en nuestro sistema de salud, porque la deuda con los proveedores, si bien es cierto, como les digo, es una obligación que hay que cumplir, pero anteriormente entonces hemos estado destinando un gran porcentaje de nuestro financiamiento para pagar a estos proveedores, claro, buenos o malos. No vamos ahorita a hacer una discriminación en este sentido, ni una diferenciación, pero ese mismo financiamiento, ese mismo capital pudo haber sido reinvertido entonces en nuestro Sistema Nacional de Salud. Ministro, ¿cómo está el abastecimiento de los hospitales en el país? Actualmente tenemos un abastecimiento a nivel nacional que alcanza el 80% para los insumos médicos y que alcanza el 76% para los medicamentos. Esto aquí es importante de mencionar, de destacar, que ese es el abastecimiento a nivel nacional. Luego sí hemos sido capaces, como les digo, en las primeras semanas de gestión, de identificar ciertos puntos, de identificar ciertos espacios o ciertos hospitales en donde el abastecimiento es un poco inferior. En estos casos, lo que se hace es, en esas coordinaciones zonales, hacer una redistribución, hacer una optimización de los recursos para poder continuar brindando una atención oportuna y de calidad. ¿Podemos conocer cuáles son esos hospitales, pero sobre todo, por qué hubo desabastecimiento en esos lugares? ¿A qué se debe? El desabastecimiento, como le digo, son sitios muy específicos en diferentes zonas, en diferentes áreas del país. También responde a dos necesidades o dos problemáticas. La primera, pues el alto volumen de pacientes que nosotros recibimos, pero eso no debería de ser un problema, porque nosotros deberíamos de planificar adecuadamente esa demanda de nuestra ciudadanía hacia nuestro sistema de salud. Entonces debemos de, como lo decía al inicio, optimizar, ser más eficientes con los recursos que tenemos y tener un sistema que responda a las necesidades de los ecuatorianos. En cuanto a los medicamentos, a la atención de las enfermedades raras también, los medicamentos, los insumos, ¿cómo está el abastecimiento en los hospitales? Para el caso de las enfermedades raras o de las enfermedades catastróficas o de baja prevalencia, garantizamos la atención de nuestros pacientes. Estos medicamentos inclusive tienen una partida presupuestaria diferenciada en donde en la medida de lo posible se procura no interrumpir el tratamiento de este grupo de pacientes
que si bien es cierto, a mí no me gusta decirles enfermedades raras o enfermedades de baja prevalencia, son enfermedades poco comunes, pero igual todos los pacientes son muy importantes para nuestro sistema de salud. Es decir, continúan dentro de la prioridad. Correcto, correcto. Eso no ha cambiado en ningún momento, la prioridad se mantiene. Estamos al 80%, siempre, ¿qué porcentaje de los medicamentos para estas enfermedades? Los medicamentos para este tipo de enfermedades tenemos que tener en consideración que se dispensan en hospitales referenciales, en hospitales de alta especialidad o de alta complejidad, porque es donde vemos o donde estamos tratando estos pacientes. Entonces compartimos el mismo porcentaje de stock y de insumo que el específico del hospital, que está rodando entre el 70 y el 80%, dependiendo de la casa de salud, como les decía. ¿Y cuál es la meta? ¿A cuánto se quiere llegar para finales de año en cuanto a abastecimiento de medicinas? El abastecimiento de medicinas y de insumos médicos siempre tiene que estar por encima del 70, del 80%, para poder mantener una atención óptima, una atención oportuna, una atención de calidad, tener un stock adecuado. Como le digo, este stock puede variar, puede fluctuar por muchos factores, nacionales, internacionales, proveedores. O sea, esto no siempre es una constante, pero nosotros debemos de trabajar, debemos de planificarnos para mantener un adecuado porcentaje de stock. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y transmitirle a todos los ciudadanos ecuatorianos que estamos trabajando arduamente para poder retomar y poder tener nuevamente un sistema de salud lleno de todos los servicios que ustedes necesitan. Pero por cierto, antes de cerrar, perdón, una pregunta más que sí. me quedaba. La Asociación de Clínicas Privadas del Ecuador buscaban una entrevista, una reunión con ustedes. ¿Está previsto que se reúnan con otros gremios también, ministro? Claro que sí. El despacho es un despacho de puertas abiertas, pero como les digo, han sido pocos días de que hemos asumido este nuevo reto y debemos de ir priorizando nuestro tiempo. Tenemos muchas solicitudes. Vamos a ir recibiendo poco a poco a los diferentes miembros, a las diferentes sociedades científicas, pero eso es algo que vamos a ir haciendo poco a poco. Y con las dializadoras, porque también eso no se nos puede quedar por fuera, 26 millones se pagó a Solca, pero con las dializadoras también hay una deuda y también han solicitado durante todo el año que pueda haber algún tipo de acuerdo y que se vaya disminuyendo esta deuda que tenían con ellos. ¿Ministro? Sí, en el 2025 a las dializadoras les hemos pagado 60 millones a nivel nacional. Entonces, como le digo, hemos ido manteniendo reuniones con diferentes proveedores, hemos ido manteniendo reuniones con diferentes sectores y lo que debemos seguir haciendo es una planificación. Como les digo, yo sí soy una persona muy ordenada, muy planificadora y vamos a mantener las reuniones que sean necesarias con tal de sacar el sistema de salud adelante. Gracias, ministro. Muy buenos días. A ustedes. Ministro de Salud, Jimmy Martín Delgado. Con esto vamos a una pausa y retornamos que tenemos más información.